Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la séptima semana de Pascua, y la primera lectura de hoy viene de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 17 al 27. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo: «Bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad, en medio de penas y tribulaciones, que han venido sobre mí por las asechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús: anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado el reino de Dios, volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 67 y el responsorio es: «Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya». El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 17, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: «Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres, que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen
que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos, que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a la reflexión de las lecturas de hoy. Ayer escuchamos en la primera lectura cuando Pablo llegó a Éfeso y ahí permaneció por lo menos un par de años, visitando las sinagogas y también formando a la comunidad cristiana de Éfeso. Es a esta comunidad de Éfeso a quien Pablo escribió una carta, una de las cartas más importantes que tenemos del Nuevo Testamento. Aunque hoy en día algunos biblistas creen que Pablo no fue el autor de esta carta, pues la teología, los pensamientos de Pablo están muy reflejados en esta carta. Pues bien, aquí en la lectura de hoy tenemos a Pablo que ha regresado después de irse de Éfeso, se marchó hacia Macedonia. Macedonia es la región del noreste de Grecia, donde están las comunidades de Filipo y de Tesalónica, a las cuales también Pablo escribió cartas, a la de Tesalónica 2 y a los filipenses también una carta. Así que de Éfeso Pablo se va hacia Macedonia, después también visita Corinto, que también ahí dedicó mucho tiempo y a la cual escribió 2 cartas de las más importantes que tenemos en el Nuevo Testamento. Y después Pablo se regresa otra vez a Asia, y por Asia entendemos lo que hoy es Turquía. Pero ya no regresa a Éfeso, se queda en la costa oeste de lo que hoy en día es Turquía, y después baja por la costa hacia Mileto, que es donde empieza la lectura de hoy. Nos hemos saltado gran parte de, casi no gran parte, más o menos un capítulo donde en Éfeso, justo antes de partir Pablo, pues tuvo un problema con los plateros de Éfeso. Y por plateros se entiende a los artesanos que manufacturaban imágenes del gran templo de Artemisa que se encontraba en Éfeso, y que Pablo en su predicación pues hablaba en contra de los ídolos y toda imagen que representaban a los dioses de los griegos, de los paganos. Y un tal Demetrio, que era el líder de los plateros o de los artesanos, pues quiso armar un motín en contra de Pablo y los otros compañeros. La cosa de que llegaron hasta la corte, pero el Gallo, el líder local, a últimas no decide escuchar el argumento que tenían en contra de Pablo y sus compañeros. Pues a últimas este motín, este alboroto, impulsó a Pablo a que se fuera a Macedonia, que es la parte que nos cubrimos de la lectura de ayer a la de hoy. Y de regreso de Macedonia, pues, como ya lo mencioné antes, se queda en la costa de Turquía y llega hasta Mileto. Mileto está al sur de Éfeso. Y desde Mileto manda llamar a los líderes de Éfeso para que se reúnan con él. Quizás el por qué Pablo no regresa a Éfeso quizás tenga que ver con la dificultad, problemas que tuvo ahí antes de marcharse. La cosa es que manda llamar a los líderes, y aquí la función de los líderes es muy importante, porque Pablo en cada comunidad que va formando va dejando líderes para que se tenga una estructura tanto de liderazgo como de formación. Y al mandar llamar a estos líderes a que se reúnan con él en Miletos, pues aquí les da este último discurso
que tenemos de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, y este es el único discurso que va dedicado plenamente a una comunidad cristiana. Los otros discursos que Pablo nos da, según Lucas, en este Hechos de los Apóstoles, son dedicados ya sea a judíos, a paganos, o a gente que lo escucha, pero no necesariamente a comunidades cristianas. Así que este discurso que tenemos como parte de esta primera lectura y que continuará para la de mañana, es un discurso de Pablo dirigido explícitamente a los líderes de las comunidades cristianas en Éfeso. Y es un tipo de testamento que Pablo da a ellos acerca de su misión, acerca de lo que él espera y acerca de cómo él se ve a sí mismo en el espejo de la gracia de Dios. Ese tipo de discurso es muy similar a lo que Moisés, por ejemplo, justo antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, da al pueblo de Israel, resumiendo su misión, la misión que Moisés recibió de Dios y cómo él la ha cumplido, cómo él ha sido fiel a esta misión. Pues Pablo aquí, igualmente con los líderes de la comunidad de Éfeso, les da como esta última charla, digamos, como su testimonio personal acerca de la misión que él recibió, cómo la ha llevado a cabo y cómo él está en paz consigo mismo, haciendo este resumen de su vida hasta este punto. Así que es muy interesante de que esta charla, pues Pablo la dedique a este tipo de contenido. Pablo ya siente, ya percibe de que su vida está en las últimas, de que su llama está por apagarse, ¿no? Y el Espíritu de Dios lo va acercando a Jerusalén. Y en cierta manera, es un paralelo de la vida de Jesús. Así como Jesús tiene que llegar a Jerusalén para ahí llevar a su culmino, su vida y su misión, pues igualmente Pablo sabe que tiene que regresar a Jerusalén. Y en Jerusalén, pues le espera la comunidad judía que se irá tras él, porque en todas las ciudades que ha visitado de Grecia y de Asia, pues son las comunidades judías los que les han causado más dificultad y más problemas. Pues él sabe que todo esto quizás ya ha llegado a Jerusalén, y al llegar a Jerusalén, pues aunque sus compañeros le dicen que no vaya porque le esperan grandes dificultades, Pablo sabe que tiene que ir. Repito, esto en cierta manera es un paralelo a la vida misma de Jesús, que tuvo que ir a Jerusalén. Pues igualmente Pablo ahora se dirige, y aquí este es su discurso de despedida que mañana concluirá, y mañana leeremos lo emocional de esta escena. Dice la lectura de hoy. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo: bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. Y esto Pablo también lo refleja en sus cartas, de cómo él nunca quiso ser ningún peso para las comunidades que él fue creando, para que no le echaran nada en cara. Por eso trabajaba para sí mismo y no esperaba, aunque como apóstol tenía el derecho de que la gente, la comunidad a quien se dirigía, pues de que le dieran el sustento. Él nunca quiso recibir este sustento económico, para que no le echaran nada en cara, para que no dijeran que lo hacía por pura conveniencia, ¿no? Así que Pablo en esto siempre tiene bien claro que lo hace por la misión, por el mandato que recibió de Jesús mismo en ese encuentro, llegando a Damasco, donde se lleva a cabo el comienzo de su conversión. He servido al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. Aquí claramente nos deja bien plasmado de que muchos de sus problemas y dificultades y dolores de cabeza fue en torno a la comunidad de judíos. Y
aquí nuevamente recordamos de que la iglesia aún se veía como parte de la comunidad judía. No se veían aparte, no se veían como una secta dentro del judaísmo, sino como es el cumplimiento de las promesas proféticas en torno al Mesías que se llevaron a cabo en Jesucristo, ¿no? Así que Pablo, como buen judío, ve el cristianismo como el cumplimiento de todo lo que el judío de aquel entonces esperaba y añoraba en torno a Dios y su plan de salvación. Dice, también saben que no he escatimado nada que fuera para anunciarles el Evangelio. Así que, así como Jesús también comparte todo lo que el Padre le da, lo comparte con sus compañeros, con sus discípulos, con sus apóstoles, y particularmente en el Evangelio de Juan tenemos esto, cuando Jesús les dice, ya no les llamo siervos ni esclavos, porque son mis amigos y porque he compartido todo cuanto he recibido de mi Padre con ustedes. Pues igualmente aquí Pablo, todo lo que él ha recibido, pues es lo que ha compartido en torno a Jesús, en torno al reino de Dios. Dice, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo tiene la conciencia clara de que lo ha dejado todo, de que lo ha entregado todo, de que no se ha reservado nada y que cuanto ha recibido es cuanto ha compartido con la gente a quien Dios lo manda. Dice, ahora viene la parte de Jerusalén, donde él ya presiente que su fin se acerca. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu. Nuevamente aquí hay un paralelo muy, muy cercano entre Jesús y Pablo, ¿no? De que tiene que regresar a Jerusalén, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Así que Pablo, como buen judío, conoce muy bien la historia de los profetas que fueron perseguidos, y quizás él también se pueda ver en esta imagen profética de que todos fueron perseguidos y que él, proclamando al Mesías, también será perseguido. Pues si esto hicieron con Jesús, el Mesías, ¿qué se espera a él, ¿no? ¿Qué se espera de que él se pueda salvar de esto mismo? Sí, lo que me importa, ahora viene el cómo se ve a sí mismo en torno a lo que él espera. Y es algo muy interesante, dice, pero la vida para mí no vale nada. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque fácil se puede malinterpretar de que aquí Pablo está despreciando su vida física o de que este mundo no vale para nada. No. Pablo lo ve en relación a Cristo, lo ve en relación a Dios, de las gracias que él ha recibido y de los sufrimientos que ha sufrido a causa de este sí que le dio a Jesús, a causa de esta misión que él aceptó, y que las gracias que Dios le ha dado en Jesucristo, pues superan todo cuanto ha sufrido, las palizas que ha sufrido, y que aún lo que le espera, no lo deja desanimado, no lo deja desamparado. Pablo está muy identificado tanto con Cristo como con el reino que Dios lo mandó a predicar. Dice, lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor. Pablo se lo toma con mucha seriedad esta misión que ha recibido y no echa pies atrás, pues sabe que él tendrá que dar cuentas de esta gracia que Dios derramó sobre él y cómo la vivió y cómo la compartió y cómo llevó a cabo la misión de llevar la buena nueva a donde Dios lo mandó. Y esto es como Pablo entiende su propia misión, anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Y este es un tema central en las cartas de Pablo. La gracia de Dios, que no es por nuestras obras que nos salvamos, es por la pura gracia de Dios. Dice, por lo pronto sé que ninguno de ustedes a quienes he predicado el reino de Dios
volverá a verme. Aquí Pablo ya empieza a despedirse. Y uno puede imaginar, pues después del tiempo que compartió en la comunidad de Éfeso, de que estos hermanos, particularmente los líderes, pues empiecen a reaccionar a estas palabras de Pablo, que se está despidiendo, ¿no? Y mañana leeremos cómo reaccionan los líderes de la comunidad de Éfeso a estas palabras de despedida de Pablo. Por eso dice, declaro hoy que no soy responsable de la muerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Así que nuevamente aquí Pablo está claro de conciencia. Él ha hecho lo que pudo, lo ha dejado todo. Si uno puede imaginar el Coliseo de Roma, ¿no? Ahí donde se llevan a cabo las luchas entre gladiadores y animales, pues de que ese Coliseo sea el símbolo de la lucha por el reino de Dios, ¿no? Y que Pablo lo ha dejado todo en esa arena, lo ha dejado todo en esa lucha a la cual Dios lo llamó en Jesucristo. Y él tiene la conciencia tranquila, la conciencia limpia de que lo ha dado todo. Y qué digno, qué bello sería de que también nosotros llegáramos hacia el fin de nuestras vidas, ¿no? Diciendo, Señor, estoy en paz conmigo mismo y en paz contigo, Señor, porque lo he dado todo. No me he reservado nada y todo lo que tú me diste también lo he compartido, lo he entregado, ¿no? Y que tengamos esa claridad de conciencia y que estemos en paz con nosotros mismos y con Dios, ¿no? Pues es una bella experiencia, un bello testimonio que Pablo nos deja, ¿no? De cómo hemos de responder a este llamado que Dios nos ha dado. Y esto es para todos, ¿no? Aunque tengamos diferentes vocaciones en las cuales Dios nos ha llamado, de que la realicemos y la llevemos a cabo con esa entrega y con ese convencimiento de que es Dios quien nos ha llamado y que por nuestra parte pues hemos hecho todo lo posible para ser fiel tanto al llamado y responsable a aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que también es parte de este discurso de despedida de Jesús. En el Evangelio de Juan es el capítulo 17, es el capítulo más emotivo de este último discurso que Jesús da a sus discípulos dentro del contexto de la última cena. Ya les he mencionado varias veces, desde el capítulo 13 al 10 hasta el 17, final del 17, es este discurso largo que Jesús dedica a sus discípulos dentro de este contexto de la última cena, después de que les lavó los pies, después de que les dice que tiene que irse, y los discípulos responden con gran tristeza, ambigüedad, porque no entienden claramente a lo que se refiere Jesús. Jesús les promete el Espíritu Santo después de que se vaya y les promete que no los dejará huérfanos. Y esta lectura de hoy del Evangelio de Juan, pues es, de cierta manera, es la más emotiva porque es una oración que Jesús ofrece a Dios Padre, desarrollando tres temas. Ora por su misión, la misión que Él ha cumplido y a la cual se ha entregado. Así como Pablo lo dice, que lo ha dado todo, igualmente Jesús aquí en esta oración dice, te he glorificado en todo. Número 2, ora por sus discípulos a los que Dios les ha dado. Y también lo que escucharemos mañana es de que Jesús ora por los que vendrán después, a causa de la predicación y del testimonio de que sus discípulos den, para que otros también sean atraídos a Dios y al reino de Dios y a Jesucristo, ¿no? Así que son tres temas que Jesús comparte en esta oración que ofrece. Por su misión, por los discípulos y por los que vendrán después, que ahí entramos nosotros. Todos estamos aquí porque alguien nos acercó a Cristo. ¿Quién fue que te acercó a ti? ¿Por quién tú has llegado a Cristo? Es una buena pregunta para meditar. Dice el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo,
Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, de la vida eterna a cuantos les has confiado. Aquí nuevamente Jesús manifiesta esta unidad completa, esta unión completa, esta identidad completa entre Él y el Padre y Él. Glorificar al Padre es glorificar al Hijo es glorificar al Padre. Y después nos dice estas palabras impresionantes. Dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Y qué es lo que entendemos por conocimiento? Ya ayer hablamos un poco acerca de cómo Jesús se entiende a sí mismo y cómo los discípulos entendían a Jesús. Dos formas diferentes de entender, de que los discípulos solamente entendían quizás las palabras, pero no el significado de las palabras. Cuando Jesús habla de entendimiento, se refiere a este proceso de una total identificación con Dios Padre, de escuchar y saber la voluntad de Dios Padre, de entender esta voluntad, después de asumirla, identificarse, hacerla tuya y después vivirla, manifestarla en tu vida. Así son cuatro etapas del proceso de entendimiento, que a últimas viene siendo un don de Dios, porque no es algo que uno a fuerza de voluntad lleva a cabo. A últimas se requiere la gracia de Dios para poder tener este conocimiento de Dios, y es a lo que Jesús se refiere aquí en estas palabras. La vida eterna consiste en que te conozcan, a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que por conocimiento no es simplemente el proceso intelectual que concluye uno cuando dice ya sé acerca de Dios, ya conozco a Dios porque he leído la Biblia, porque he leído tantos libros, porque soy parte de X grupos. No es el conocimiento al cual se refiere Jesús. Por conocimiento se refiere también, esto es parte, el estar familiarizado con la palabra de Dios, conocerla a fondo, entenderla, asumirla es parte de este conocimiento, pero también aquí entra otro elemento que solamente es algo que Dios nos puede dar. Y que viene de la experiencia del encuentro con Dios, del encuentro con Cristo. Y es esa experiencia lo que nos lleva a ese punto de decir, ajá, ahora caigo en cuenta, ahora entiendo. No por lo que leí, no por lo que me contaron, no por lo que estudié, sino por lo que Dios me ha revelado por su gracia. Y esta es la experiencia necesaria para todos nosotros. Jesús, en cierta manera, es este tipo de experiencia a la cual se refiere cuando le dice a sus discípulos que el Espíritu que Él les mandará cuando Él regrese a Dios Padre es quien hará posible que entiendan todo esto que Él les ha venido comunicando y que ahora no entienden. Pero el Espíritu de Dios hará posible ese entendimiento, ese conocer, para que se lleva a cabo esa identificación plena. La misma identificación que Jesús tiene y vive con Dios Padre es la que Él desea para sus discípulos, la que Él desea para con nosotros también. Porque este conocimiento de Dios y de Jesucristo, pues a últimas es una gracia de Dios. Si yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti como la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Aquí nos habla acerca de la preexistencia de Él mismo antes de encarnarse, lo cual en el Evangelio de Juan lo tenemos en el capítulo 1, cuando Juan nos habla de la preexistencia del Hijo y que por medio del Hijo todo se llevó a cabo en la creación, ¿no? Si tienen oportunidad, lean otra vez el capítulo 1 para que puedan apreciar estas palabras de Jesús cuando dice, glorifícame en ti como la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Aquí lean, les recomiendo que lean ahora mismo el capítulo número 1 en Juan para que aprecien estas palabras.
Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que tú mandaste del mundo y me diste. Así que aquí se refiere a sus discípulos, este pequeño grupo, círculo íntimo que Jesús formó en torno a él, que son de Dios Padre. Dios los escogió, Dios se los mandó a Jesús. Y cuando Jesús dice que Él fue quien los escogió, Él fue quien los llamó, es porque hay una identidad completa entre el Hijo y el Padre y el Hijo. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Jesús sabe de que sus discípulos han escuchado las palabras y han medio entendido, pero no saben las consecuencias ni el significado profundo. Pero esta oración es acerca de lo que Jesús sabe que va a ocurrir después cuando el Espíritu Santo venga a ellos. Jesús sabe de que ellos lo van a abandonar, de que se van a dispersar, de que van a huir. Pero Jesús también sabe de que su arresto, muerte, y no será el fin de esta historia, de que Él resucitará y de que el Espíritu Santo llevará a cabo lo que Él, en los límites del tiempo y el espacio como hombre, no fue posible, que el Espíritu Santo llevará a cabo el conocimiento profundo tanto de Dios como de Él, el enviado de Dios. Y se te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos, que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos, ya no me estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Y aquí Jesús nos habla acerca de que los discípulos se quedarán para continuar su misión. Y es gracias al testimonio, a las vidas de estos hombres y mujeres en las cuales la iglesia está fundada, ¿no? Y esto debe de plantearnos una pregunta muy seria. Si la iglesia está fundada en el testimonio de estos hombres y mujeres, bueno, ¿cuál es el testimonio que nosotros hoy en día estamos dejando acerca de quiénes somos y la misión que Dios nos ha dado por medio de nuestro bautismo, de nuestro llamado como hijos e hijas de Dios y ciudadanos del reino? Y es una pregunta seria. ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar para este mundo donde Dios nos ha plantado? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.